Las cosas en políticas hay que demostrarlas con papeles. Igual que el lunes pasado mi secretario general Guillermo Fernández Vara ha demostrado la gran mentira del déficit de esta región con papeles, yo le pido a la Junta de Extremadura que saque los papeles de la renta básica y diga, para que no sea solo una valla publicitaria que vale mucho dinero, que diga de las 7.000 rentas básicas en qué localidades se han dado y por qué cuantía, porque están haciendo trampa y la publicidad al final siempre es engañosa. Y no hay 7.000 rentas básicas pagadas en Extremadura. Porque, claro, si la gran mayoría de ellas que han pagado resulta que son complementos de 50 euros, complementos de 75 euros, eso no es una renta básica. Si yo, perceptor de la renta básica, cobro la renta básica por 6 meses y mi situación de dificultad persiste y me la han renovado, yo no cuento como 2 rentas básicas, yo soy una renta básica. Este Gobierno, como la mala publicidad, es mentiroso y engañoso. Por eso la mejor manera es enseñarle los papeles a los periodistas, a los medios de comunicación y a los ciudadanos. Y si quieren mañana que pongan una valla. Y en la valla de las 7.000 rentas básicas pongan 2 puntos y vayan poniendo debajo las cuantías y en qué sitios se han dado. Y entonces las vamos a sumar y vamos a ver la realidad, que es una absoluta mentira lo que llevan haciendo toda la legislatura con la renta básica y encima no se les cae la cara de vergüenza de poner vallas publicitarias publicitando la miseria y la dificultad de la gente en Extremadura. Es una falta de respeto a los pocos perceptores, a los que han atendido, pero sobre todo es una falta de respeto a los miles y cientos de perceptores que en estos momentos siguen esperando la renta básica. Le pedimos a la Junta de Extremadura que prorrogue el decreto de la renta básica que cerró el 15 de febrero. No iba a funcionar. Y ya se lo advertimos cuando nos negamos al cambio de la ley. No iba a funcionar porque la pobreza no puede paliarse con subvenciones a la pobreza que tienen una fecha de inicio y una fecha de finalización. Hay miles de familias, cientos en esta ciudad, en Mérida, que ni siquiera han conseguido tener una cita con los trabajadores de los servicios sociales de base para ponerle encima de la mesa su situación. Es decir, hay gente que ni siquiera ha podido echar los papeles, para decirlo de una manera coloquial, y tenemos a un Gobierno que cierra la ventanilla y que encima presume y se gasta más dinero en vallas publicitarias del dinero que se han gastado y que han invertido en lo que debería ser su obligación, que es proteger a los ciudadanos y pagar las miles de rentas básicas que están por pagar y que no se han atendido todavía en esta legislatura.